Los palos en la rueda a Guaidó en su camino a desalojar a Maduro, clausura de hoteles donde se hospeda, arresto de colaboradores, confiscación de equipos de sonido para sus actos. El oficialismo no cesa de poner palos en la rueda al venezolano Juan Guaidó, que desafía a Nicolás Maduro con sacarlo del poder. De pomposos escenarios que ocupaban avenidas principales pasó a dar discursos subido en techos de pequeños camiones. Se acabaron las tarimas y los grandes despliegues, confió a la AFP un colaborador de Guaidó, reconocido como presidente interino por más de 50 países luego de que el parlamento de mayoría opositora declarara la usurpación de Maduro en el cargo. Al opositor se le ha complicado la logística de sus apariciones públicas, en paralelo a medidas como la inhabilitación a ejercer cargos públicos, y el allanamiento de su inmunidad parlamentaria El episodio más reciente fue en el lanzamiento de la Operación Libertad, como llama a una movilización masiva con la que pretende llegar al Palacio Presidencial de Miraflores. Según dice, nos secuestraron el sonido pensando que nos iban a intimidar, hicieron circular por ahí guardias, motos, creyendo que nos iban a meter miedo. Eso se acabó, dijo ante sus simpatizantes. Buscan neutralizarlo, aunque les resta importancia. Al día siguiente, la ONG Foro Penal confirmó la detención del conductor de un camión y 3 técnicos, que fueron liberados poco después con medidas cautelares. Acusados de obstrucción de vías públicas, alteración del orden público y asociación para delinquir. Eso ha causado miedo y hemos tenido problemas para conseguir proveedores. Guaidó trata de evitar que se ponga en riesgo la seguridad de sus proveedores, remarcó la fuente bajo anonimato. Otros hechos similares han obligado a su equipo a cambiar planes sobre la marcha e improvisar soluciones. Ahora es habitual, por ejemplo, verlo dar sus discursos con megáfono. En ocasiones han sido partidarios chavistas quienes le han impedido con abucheos o cortándole el paso su presencia en barriadas populares como Petare y El Valle, en Caracas. ¿Cuentas claras o asedio? En CENIAT, el organismo tributario venezolano, clausuró un conocido hotel de Caracas, en el que Guaidó se alojaba desde el 7 de marzo, cuando un apagón masivo paralizó al país. Los huéspedes del hotel fueron desalojados a causa de la sanción, que obligó a su cierre durante 27 días. En el lugar realizaba reuniones y organizaba su agenda. A las 2 o 3 horas de que nos fuimos, nos informaron que había ido el agente del SEBIN, el servicio de inteligencia, relató un miembro de su equipo. El ambiente estaba turbio, tuvimos la intuición de que había que moverse. Pero el número 2 del oficialismo y presidente de la Asamblea Constituyente, Diosdado Cabello, desmintió que la medida tuviera que ver con la presencia de Guaidó. Lo cerraron porque allí no tenían libros de contabilidad, ni RIF, registro fiscal, ni nada parecido, y el CENIAT llegó como entra en cualquier hotel. El cierre es porque no tienen documentación de ninguna naturaleza, dijo Cabello. La misma suerte corrió días más tarde un hotel en el estado Anzoátegui. Al inhabilitar a Guaidó por no declarar su patrimonio ni el origen de sus fondos, el Contralor General de Venezuela había ordenado fiscalizar las cuentas de todos los hoteles del país donde el opositor se ha alojado. La sombra de la detención, Guaidó, un ingeniero de 35 años, reactivó la menguada protesta callejera en un país abatido por la mayor crisis de su historia moderna. Con continuos cortes de electricidad y agua, y una hiperinflación que puede alcanzar este año 10 millones%, según el FMI. La sombra de la cárcel planea sobre él desde que la Constituyente le quitó el fuero y autorizó al Tribunal Supremo de Justicia, TSJ, acusado de servir a Maduro a enjuiciarlo por usurpar funciones presidenciales. Pero su detención podría desencadenar una dura reacción de Estados Unidos, su más ferviente aliado, o una impredecible respuesta popular. El 21 de marzo, Roberto Marrero, su colaborador cercano, fue arrestado y acusado de integrar una célula terrorista que planeaba atentados. Si detienen a Guaidó, el gobierno se arriesga a que haya más países que presionen.
Estados Unidos podría establecer un embargo naval a las exportaciones e importaciones venezolanas, podría decretarse un safe haven, un territorio libre en la frontera venezolana que sea el punto inicial de una intervención militar, dice a la AFP el internacionalista Carlos Romero. En tanto, Cabello insiste en que hay que darle tiempo a la justicia para que haga su trabajo contra el jefe del Parlamento. A veces tarda la ley, pero en este caso va a llegar. No nos desesperemos, poco a poco se llega lejos, advirtió. Guaidó trata de acercarse a los aliados de Maduro, y pide a México abandonar la neutralidad. Juan Guaidó ha multiplicado este viernes los esfuerzos para alejar de Nicolás Maduro a sus principales aliados internacionales. El político trata de convencer a Rusia y a China de que les convendría un cambio de gobierno en Venezuela apelando a su pragmatismo económico. Y mientras Pekín ha admitido contactos con todos, también con el entorno del presidente interino, este ha enviado una carta a los mandatarios de México y Uruguay para que reconsideren su posición neutral. El presidente de la Asamblea Nacional sabe que ya tiene el apoyo incondicional de decenas de gobiernos, empezando por la administración de Donald Trump. La primera en reconocer su cargo. El conflicto, en su opinión, no se puede resolver a través de una negociación. La segunda fase de su plan consiste ahora en enfriar las relaciones de Maduro con algunos de los países que le han sostenido hasta ahora, política y económicamente, y llamar a la conciencia de los que se han mostrado más tibios ante el proceso activado hace 10 días con su jura. El objetivo central de su estrategia consiste, a corto plazo, en acorralar al sucesor de Hugo Chávez dentro y fuera de Venezuela. Y mientras llama a los ciudadanos a movilizarse este sábado de forma masiva, un paso necesario para demostrar que cuenta con apoyo popular. Redobla los esfuerzos para convencer a todo el mundo de que el fin del chavismo beneficiaría incluso a los que le siguen brindando su respaldo. A ustedes también les conviene un cambio de gobierno, dijo durante la presentación de su proyecto de transición, llamado Plan País. Lo que protege la inversión es la seguridad jurídica, el Estado de Derecho, aseguró en referencia a los intereses de Rusia y China, que junto con Turquía son los principales socios internacionales del chavismo y acreedores del gobierno. Representantes de Moscú y Pekín han insistido en que solo reconocen su cargo de presidente del Parlamento. Estos países desoyeron el llamamiento de Guaidó y se mantienen fieles a Maduro. No obstante, el Ministerio chino de Asuntos Exteriores concedió que está conversando con todos los actores del conflicto. Existen contactos cercanos con todas las partes, dijo el portavoz de la Cancillería en una comparecencia, aunque lo ciñó a la búsqueda de un proceso de diálogo. Sin embargo, Guaidó está preocupado también por la disparidad de criterio en América Latina. Este viernes envió una carta a los gobiernos de México y Uruguay en la que les insta a desligarse del chavismo y evitar ser neutrales, al considerar que su posición supone, de facto, un respaldo a Maduro. Ambos países están tratando de impulsar una salida negociada a la crisis venezolana, que pasaría por la creación de una mesa de diálogo. Una iniciativa que la oposición venezolana rechaza de momento de plano, después de años de intentos fallidos que desembocaron, el pasado mes de mayo, en unas elecciones presidenciales convocadas sin garantías ni observación independiente. Acudimos a su conciencia y a sus valores democráticos y humanos para que reflexionen y se coloquen del lado correcto de la historia, que no es otro que el de la libertad, escribe el presidente interino en una misiva dirigida a Andrés Manuel López Obrador y a Tabaré Vázquez, presidentes de México y Uruguay, respectivamente. La neutralidad, en su opinión, es inadmisible moralmente en estas circunstancias, además de perjudicial para su plan. Contactos directos. La carta, en cualquier caso, no ha sorprendido al gobierno mexicano. El presidente interino les ha trasladado en diversas ocasiones la necesidad, a su juicio, de que se desmarquen del chavismo para evitar cualquier balón de oxígeno a Maduro. La Cancillería mexicana mantiene contacto directo con Guaidó desde hace semanas, aunque aún no se han reunido con él ni hay visos de que
De momento, ningún representante mexicano viaje a Venezuela para ello, pese a los continuos llamamientos al diálogo. Con quien sí se ha sentado a hablar el gobierno mexicano es con el equipo de Maduro. Este martes, Jorge Rodríguez, ministro de Comunicación y uno de los hombres más cercanos al líder venezolano, mantuvo un encuentro con el subsecretario de Exteriores para América Latina, Maximiliano Reyes. En la reunión, Rodríguez trasladó al gobierno mexicano la intención de impulsar un diálogo y garantizó, según las mismas fuentes, que ningún tema estaría excluido en el caso de que ambas partes se sentaran a hablar con la voluntad de encontrar una solución. En el gobierno mexicano defienden que un cambio de postura hacia Venezuela no resolvería nada y, sin embargo, echaría a perder la congruencia que han mantenido en las últimas semanas, escudado en su interpretación de la Constitución por la que México no debe intervenir en el extranjero. Además, consideran que la opinión pública mexicana está de acuerdo con el papel de López Obrador. Según una encuesta del diario Reforma, que mantiene una línea editorial crítica con el gobierno, el 68% de los mexicanos opina que México no debe intervenir en conflictos internacionales y el 70% considera que todo el mundo está tomando partido, y eso creemos que no sirve para nada. El termómetro está cada vez más rojo, resume un funcionario del gobierno mexicano al tanto de las conversaciones con ambas partes. En el caso de Venezuela, para la administración de López Obrador, las posiciones en Venezuela se están polarizando cada vez más, lo que, por un lado, creen, no facilita un espacio para el diálogo, pero sí para un recrudecimiento de la violencia. La posición del gobierno debe ser de neutralidad. Este sábado marcharán, en distintos sectores de Caracas, los partidarios de Guaidó y los chavistas.